¿Qué se necesita para fundar una de las marcas de superdeportivos más codiciadas del planeta? ¿Sabrás esa respuesta? ¿O habrá sido un genio del diseño? ¿Un ingeniero visionario obsesionado con la velocidad desde pequeño? La respuesta real es muchísimo más humana y muy chistosa. Fue a raíz de un berrinche. Un berrinche de un hombre de 46 años que estaba hasta la madre de que se le rompiera el clutch de su Ferrari. ¿Sabes más o menos por dónde va esto? No tengo ni la menor idea, cabrón. Pues hoy te voy a contar la historia de Ferruccio Lamborghini. Ok. Un herrero de pueblo, hijo de campesinos, que pasó la guerra como prisionero, construyó un imperio de tractores con chatarra militar y que terminó retándole el ego al hombre más poderoso del automovilismo italiano, Enzo Ferrari. Y lo retó tan en serio que fundó una empresa a 25 kilómetros de la fábrica de su rival, nada más para dejarle clarísimo el mensaje. Esta historia no tiene el típico final trágico, ni el típico final de villano corporativo que hemos visto en otros episodios, con muertes trágicas, drama, para nada. Esta es una historia de orgullo, de tauromaquia, de guerras, de tractores y al final, de un señor que se retira a hacer vino y muere en paz. Pero antes de llegar ahí, Marras, vamos a entender de dónde salió este güey. Todos en la cima, pocos preguntaron qué hicieron distintos, cuánto tienen, sino cómo llegaron, cómo la armaron, cómo la armaron, cómo la armaron. ¿Cómo estamos? Pues a toda madre, güey. Viernesito, nochecita, por eso ya también estamos entrando al mezcalito. Puro Sprite. A gusto, pero usted tiene sus razones para no tomar ahorita, güey. Pero qué chingón, güey. La verdad es que Lamborghini se me hace una gran historia. Sé algo de la historia, más no completamente. Entonces está chido que vayamos a ver esa historia el día de hoy. Se ha vuelto un poco cultura general el saber más o menos como de dónde sale, pero todo lo que tiene este Ferruccio por detrás está cañón. Y la neta, jamás lo había escuchado hasta que me puse a investigar de este güey. Está muy, muy interesante. Sí, yo sabía, por ejemplo, eso, que el güey fabricaba, o sea, Lamborghini fabricaba tractores. Correcto. Y esto es lo que yo sé, es lo único que sé. Llegó un día y trabajaba en la Ferrari, no. Yo pensé lo mismo. Un pedo así, no. Yo pensé que trabajaba. Más bien hacía tractores y un día llegó a decirle a Ferrari que tenía que hacer sus motores de cierta manera y este güey le dijo, ¿qué me va a venir a decir un pinche güey que fabrica tractores? Y el güey dijo, a la Burger voy a hacer mis propios coches para enseñarle a este cabrón cómo se hacen los coches, ¿no? Algo por ahí. Pues por ahí va, sí, pero eso ya es todavía Más adelante de toda la historia y trayectoria que tiene este güey. ¿Hasta dónde nos vas a regresar, mi calamar? A cuando nació. Ahora sí que ponlo desde que nace, ¿no? Desde la panza de su madre. Desde la panza de su madre. Ferruccio Elio Arturo Lamborghini fue concebido... Ferruccio. Gran nombre. Ferruccio Elio Arturo Lamborghini. Nació el 28 de abril de 1916 en la casa de sus padres. No es cierto. O sea, sí. En casa de sus papás, güey. En la casa número 22 de Renazo. ¿Pero nació ahí o en un hospital? Ahí. Órale. En la casa número 22 de Renazo. Un pueblito que pertenece al municipio de Cento, en la provincia de Ferrara, región de Emilia-Romagna, el norte de Italia. Muy complicado, ¿no? No manejan municipios allá como para que sea Metepec, México. Ahí a ver, ¿cómo dice otra vez la ubicación completa? Un pueblito que pertenece al municipio de Cento. Hay municipio, pendejo. En la provincia de Ferrara, región de Emilia-Romagna, al norte de Italia. Güey, ¿así más específico o qué más quieres, cabrón? Bueno, por eso te digo, para que lo busquen en Maps. Sus papás, Antonio y Evelina, eran viticultores, o sea, cultivaban uvas para hacer vino. Era el mayor de 5 hermanos. Y aquí ya tenemos el primer dato curioso. Su papá esperaba que Ferruccio heredara la granja familiar, que se convirtiera en agricultor como toda la familia. Pero el chamaco no quería tierra, quería fierros, sin albur. Desde niño, Ferruccio se sentía más atraído por la maquinaria de la granja que por la granja en sí. Le fascinaba desarmar motores, entender cómo funcionaban, arreglar lo que se rompía.
Entonces, en vez de seguir el camino que su papá quería, se va a estudiar a un instituto técnico cerca de Bolonia, el Fratelli Taddea. Se recibe en 1934 y consigue su trabajo en una fábrica llamada Cavalier Righi, una de las más importantes de Bolonia, que en ese momento construía y daba mantenimiento a vehículos para el ejército italiano. Ok. ¿En qué año estamos hablando? Recuérdame. Del 34. A la vera. 6 años previos al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Es un dato importante, me imagino. Muy importante. Okay. Es correcto. En 1940, el régimen fascista italiano lo recluta para la Regia Aeronáutica, la Fuerza Aérea Real Italiana, como mecánico. Y aquí está uno de los datos más cinematográficos de toda su biografía, porque lo mandan a la isla griega de Rodas, en el mar Egeo, que en ese momento era territorio italiano. Lo asignan a la 50ª Flota Mixta de Maniobra, una unidad encargada de mantener y reparar los vehículos del ejército italiano en la isla, incluyendo tractores y camiones diésel usados para mover aviones. Y por su talento, rapidísimo lo nombran supervisor de todo el taller de mantenimiento. Órale. O sea, sí era un güey que tenía talento, o sea, innegable. Sí, y era un güey desde que destacaba, pequeño lo fue practicando y llegó a eso. En 6 años de carrera, llegó a ser ya un supervisor de todo el taller. Pero o sea, ¿indagaste un poquito más por qué le llamaba la atención o solo a la verga le llamaba la atención un poquito más los tractores y las máquinas en vez de... Pues es que de la estaba... granja como tal? La granja no era algo que le llamara, o sea, mantener los animales, mantener las plantaciones no era algo que le llamara la atención. En realidad, manejar los camiones, arreglarlos y todo eso, pues también es una gran parte de ser un agricultor. No, claro, pero hay así como algún dato que hayas investigado que era tu tarea, cabrón. Pues sí, güey, ¿qué quieres que te diga? Armaba carritos de madera. O sea, güey. es que no sé, güey, puede ser coches de madera. sus papás eran los que eran como agricultores y les mamaba ese pedo, pero fue su papá quien le dijo, oye, mira los camiones o algún mentor. No, que por ahí. ese güey. O sea, veía que su papá se le echaba a perder un camión y le decía, oye, papá, vamos a echarle mano. Y veía y lo hacía. Ok, dato verificado. Verificado, Okay. Me lo contó. Órale. Pero la guerra se puso fea. Pues ya sabemos cómo fue la guerra, ¿no? En julio del 43, Italia derroca a Mussolini y en septiembre el gobierno italiano negocia un armisticio con los aliados. Eso desata algo conocido como la Operación Aceh. Ahorita estamos viendo mucha historia, güey. Okay, está bien. La verdad está bastante interesante. A darle cultura a nuestros videntes y a nuestros escuchas, a nuestros armandos. Donde Alemania, su antiguo aliado, decide desarmar por la fuerza a las tropas italianas antes de que se les volteen. En la batalla de Rodas, la mayoría de los soldados italianos huyen o son capturados. Alrededor de 30.000 quedan prisioneros de los alemanes. Ferruccio inicialmente logra escapar de ser capturado. Me mama su nombre, Ferruccio, güey. Pero después regresa a su antiguo lugar de trabajo, vestido de civil y con permiso de las fuerzas alemanas que ahora controlaban la isla. Abre su propio taller de reparación de vehículos. O sea, sobrevive haciendo lo único que sabe hacer, arreglar motores, pero ahora para el bando que ocupó la isla donde él estaba destacando. Alemania ya había tomado posesión de lo que era de Italia. Ok. Y bueno, aquí viene una parte muy interesante porque él termina siendo prisionero. Aquí prisionero la verdad sí de guerra, güey, literal. Prisionero de guerra, sí. Y aquí sí le investigué un poco más porque sí me llama mucho la atención que alguien salido de prisión, o sea, sabiendo que ese es el inicio y cómo termina es como un punto muy importante. Yo creo que es un clímax de su vida que pues la verdad es que vale la pena recalcar. Y es que suena una leyenda, pero está documentado en varias fuentes. Cuando la isla de Rodas cae finalmente en manos británicas en el 45, al final de la guerra, los británicos arrestan a Ferruccio como colaborador por haber trabajado para los alemanes durante la ocupación. Estuvo detenido como prisionero y no pudo regresar a Italia hasta el 46, un año después. ¿Quién lo detuvo? Los británicos. Ok. ¿Por estar trabajando con los alemanes? Por estar trabajando con los alemanes, correcto. Okay. O sea, porque ves que regresa como civil a abrir su taller mecánico en la isla donde los alemanes lo tenían tomado. Entonces acaba la guerra y pues parece ser que colaboraba con los alemanes y lo detienen por eso. Exactamente. El tipo pasa la guerra reparando tractores y camiones en una isla griega, sobrevive a un bombardeo de su propio ejército. O sea, ahí el cabrón ya sabía de mecánica y por eso reparaba... Sí. O sea, ya hasta se había graduado y todo de su escuela técnica y todo. Esto es 6 años después de haberse graduado. Bueno, no, esto es mucho más, casi 12 años. Porque se graduó en el 43. A ver, ¿decídete 6 o 12? Se graduó en el 46
y desde los 40, digo, en el 30, ¿en el qué? En el 43, no. En el 40 empieza a trabajar para los italianos. Ok. Y hasta el final de la guerra, en el 46, todo ese tiempo estuvo trabajando. Ok. Entonces ya era bastante bueno y siempre fue bueno. Y entonces él sobrevive a un bombardeo de su propio ejército, sobrevive la ocupación alemana y al final termina detenido por los mismos que ganaron la guerra. O sea, el güey iba de guerra en guerra corriendo y se la libró. Cuando por fin Ferruccio regresa a Italia en el 46, se encuentra un país destruido por la guerra, pero también una oportunidad enorme. La región de Cento, donde había crecido, no había sido tan golpeada por los combates como otras zonas de Italia. Pero los agricultores, con la economía hecha pedazos, no tenían dinero para comprar maquinaria nueva. Y las tierras necesitaban trabajarse. Ferruccio ve el problema y la solución al mismo tiempo. El gobierno italiano estaba subastando vehículos militares abandonados a través de un sistema llamado ARAR, que recolectaba vehículos inservibles y vendía sus piezas. Con 3 mecánicos y un capital de apenas 2 millones de liras de la época, no sé cuánto sea, pero pues 2 millones... Suena bastante. Será algo, sí. No sé cuánto eran 2 millones de liras en ese momento, pero pues suena bastante. Liras era la moneda italiana, ¿no? O sea... Sí, quiero creer que sí. ¿Sí o no? No sé, güey. Igual estoy diciendo una pendejada. O sea, porque las liras, en Turquía se usa la lira turca. Pero pues yo creo que será pues la lira italiana. O sea, antes del euro. Antes del euro, claro. Se me hace que todavía estamos no existe la diciendo Unión una Europea. pendejada, güey. Todavía no existe la Unión Europea, güey. Esto es después de la guerra. No, ya sé, pero no sabemos si era lira italiana, güey. Estamos ya Bueno, pero pues la moneda donde se usara, si está en Italia, Ok. pues tiene sentido. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ferruccio monta un pequeño taller donde recicla motores y diferenciales de camiones militares desechos. Compra motores británicos Morris. Ya van 2 veces que sale tu nombre, güey. Baratísimos por ser excedentes de guerra y los modifica con un detalle genial. Les instala un vaporizador inventado por él mismo que permitía arrancar el motor con gasolina y después cambiar a combustibles más baratos como gasóleo o incluso queroseno. Algo crucial en un país donde el petróleo estaba carísimo después de la guerra. Órale, güey. Pues eso está cabrón, ¿no? O sea, ese güey sabía muy cañón todo lo que es mecánica, ¿no? O sea, para él poder hacer... Digo, ya existían esos sistemas... los vaporizadores ya existían, pero que él creara uno específico para lo que él quería hacer está muy cañón. Para eso en el 48, 2 años después, presenta su primer tractor en la fiesta de un pueblo. Lo llama Carioca. Y ese mismo día, en esa fiesta de pueblo, recibe más de 10 pedidos de tractores. ¿Pero ya bajo la marca Lamborghini? No. Esto totalmente aparte. Él siendo independiente con su taller. 10 pedidos en un solo día con un prototipo armado en un taller improvisado. Y aquí hay un dato muy bonito de la familia porque el papá de Ferruccio, él mismo, quería que heredara la granja, pone la propiedad familiar como garantía para conseguir un préstamo y financiar la naciente empresa de tractores de su hijo. O sea, sí creían en él. No es la típica historia de no creían en él. Lo hizo solo, lo hice solo y la logré. Sí hubo paro de parte de su familia, sí... Creían en él porque, pues, aparentemente era una verga el cabrón. Claro que sí. Y, pues sí, lo apostaron todo. O sea, todo lo que tenían, todas sus posesiones, lo apostaron para dejárselo a su hijo. Ojalá tus papás no hagan eso contigo, güey, porque eres un pendejo. Gracias. Bueno, pero ¿qué tan rápido creció el negocio? Te preguntarás tú. O sea, si tuvo 10 pedidos al principio, ¿cómo le fue después? O no te lo preguntes. Y justo me lo estaba preguntando, güey. Depende que tengas. Aunque no sabía que íbamos a hablar de esto hoy, ayer estaba preguntándome eso. Que le voy a marcar a Calamar a ver si sabe. Pues mira, la empresa que formalizó en el 48, ahora sí, bajo el nombre Lamborghini Trattori, pasó de producir un tractor por semana a más de 200 por mes en pocos años. Un tractor por semana era... Pero a ver, ¿Qué empezó? ¿En qué año estás hablando? Eso en el 48. Ya existía la producción en línea. Sí. Pero lo hacían más artesanal, vaya. O sea, no Claro, había porque en su ese pueblito pues, recurso. no había... Claro, sí, todavía no tenía eso. Porque empezó con un pedido de 10 tractores. Y pues ya para el 48 pues ya tenía a lo mejor un poquito más. Pero se daba abasto de un tractor por semana. Que a mí se me hace bastante rápido para esos años, ¿no? Pero bueno, ya ahora sí entró en ¿qué? La industria... La revolución industrial... Ya tenía mucho más volumen y entonces ya sacaba 200 tractores por mes. Ok. Puta, pues bastante más, güey. O sea, estamos hablando de
4 al mes es a 200 al mes. Sí, 200 al mes, No 50 mames. veces más. Órale, sí sabe matemáticas, mi compadre. Te digo, yo fui Ferruccio en mi escuela. Para los 60, Yo fui Ferruccio en mi escuela, dijo el muy pendejo. Pues qué. No, está bien, güey, está bien. En 1960, Ferruccio Lamborghini se había convertido en el tercer fabricante industrial de maquinaria agrícola más grande de toda Italia. En 12 años, imagínate. El tercero, no cualquier taller de pueblo. Diseñó alrededor de 51 modelos distintos de tractores entre el 48 y el 66. A ver, haz tú las matemáticas, Manu. Son muchos. 18, mi estimado. 18 años. Y con ese dinero, Ferruccio empieza a hacer algo que cualquiera con plata nueva hace. ¿Cualquiera con plátano? No. Órale. Cualquiera con dinero haría. Yo aquí Cualquiera tengo con- bastantes Cualquiera con dinero haría. Ok. Comprarse juguetes caros. Específicamente, autos deportivos de lujo. Ahí empezó el pedo. No. Bueno, aquí empieza lo bueno, vaya. Ay, ajá, o sea, ya tiene dinero, ya es alguien. Ya empieza a en su mamar, ya pueblito. perdió piso, me voy a comprar unos Llegó a tener carritos Ferraris, Maseratis, Alfa Romeos, Lancias, una colección impresionante para alguien que 10 años antes estaba reparando camiones en una isla griega. mamadores. Tú que lo investigaste este cabrón, güey, ¿dirías que cambió, güey? ¿Dirías que perdió piso por tanto varo? Sí, güey. Sí, o sea, el cabrón ya se empezaba a vestir bien, güey. Ya veía hacia abajo a los mecánicos. O sea, eso ¿Real? está escrito, güey. ¿No mames, neta? ¿O estás mamando? ¿Qué voy a saber, güey? No, güey, pensé que sí sabías algo, güey. Ay, sí, güey. Le eché un zoom para preguntarle, No, güey. ¿sí ¿sabes por qué te O pregunto, sea, güey? eso no está documentado, güey. Pero Ay, sí, y no tiene nada que ver con el tema, güey, pero recientemente leí un artículo que me pareció bastante interesante de cómo la gente pierde piso, güey, o sea, no es nada nuevo, con varo, pero en el sentido de que hubo un estudio que, por ejemplo, tú vas, este estudio decía como, o lo que investigó, o lo que visualizó, fue que por ejemplo, en una calle cualquiera, güey, en una avenida principal donde hay un paso peatonal, es mucho más probable que una persona que trae un coche austero, es decir, no sé, güey, o sea, un Chevy, güey, un Topaz, un... no sé, you name it. Es más probable que le dé el paso a un peatón que un cabrón que trae un Mercedes, un Audi, o sea, ni siquiera... o sea, de no, que un no Ferrari, lujo, ¿no? pero claro. Pero un coche mucho más caro. Es mucho más probable que una persona que tiene un coche austero le dé el paso, ¿no? Y se hicieron varios estudios al respecto, pero aparentemente las personas con más varo empiezan, o sea, no sé si se llame perder piso, pero empiezan a tener como esa falta de empatía, güey. Se dejan de ser humildes. Pues no sé si humildes, güey, pero ya no hay esa empatía, cabrón. A ver, si hay que darle el paso a un güey que viene caminando. Tú vas en coche, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues hay que darle el paso, güey, ¿no? O sea, por más Sí, prisa de que lleve, ley, güey. O sea, sí, claro. Entonces, es un estudio, no me acuerdo cuáles son los porcentajes, pero es mucho más probable que un güey que no tiene tanto varo le dé el paso a un cabrón que pues, que va caminando Sí, a lo podría comparación. comprender, ¿eh? No se me haría algo muy loco, pero... Digo, no tenía nada que ver, ¿no? Pero Ferruccio yo creo que no le daba el paso a la gente. Si esa era la pregunta, Ferruccio no Y le se daba el puso paso a bien la gente. prepotente y les hablaba culero. Les a sus echaba el mecánicos. coche. Ok. Y aquí llegamos al corazón mitológico de esta historia. El momento que se cuenta en cada documental sobre Lamborghini. Ferruccio tenía un Ferrari 250 GT, uno de los autos más deseados de su época que manejaba todos los días. El problema es que el clutch se le rompía constantemente. Y aquí viene algo interesante. Ferruccio, gracias a su experiencia con tractores y motores, no era un cliente que simplemente se quejara sin saber, lo llevaba al taller y que se lo arreglaran. Él entendía perfectamente qué estaba mal con el coche. Entendía la mecánica del coche, o sea, cómo funcionaba Sí, exactamente. y qué le dolía. Correcto. Algunas versiones de la historia incluso dicen que se dio cuenta de que el clutch de su Ferrari usaba prácticamente el mismo componente que él usaba con sus tractores, simplemente sin las mejoras que él ya le había hecho a los suyos. Ok. Entonces, en vez de simplemente llevarlo al taller una vez más, Ferruccio decide ir personalmente a la fábrica de Ferrari en Maranello para Con hablar su directamente prepotencia. con Enzo Ferrari.
Sí, o sea, sí se le había subido. O sea, ya lo podemos aquí confirmar. Y sin que nos diga nadie. Dato que verificado. ese güey ya traía los pies en otro lado. Pero con bases, ¿no? O sea, bueno, ya hablando Sí, de sí, la sí. parte mecánica, Claro. pues sí, a decir, oye, cabrón. Pero a ver, si eres panadero y vas a una panadería y no está bueno el pan, no vas con el, con el cabrón que lo hace a decirle que le faltó levadura. ¿Estás de acuerdo? Bueno, quién sabe, güey. Tal vez así empezó. Solo un Don hombre Bimbo. prepotente. Solo un hombre prepotente lo haría. El hombre que en ese momento ya era una leyenda viviente del automovilismo italiano, gracias a sus victorias en las carreras. Y hay distintas versiones de exactamente qué se dijeron, como lo que habías dicho antes. Y con el paso de los años se ha ido contando distintas cosas que es difícil saber exactamente pues, qué fue, ¿no? Pero ¿qué nos vas a contar? Pero la versión que se repite con más consistencia en bibliografías y artículos especializados es la siguiente. Ferruccio le explica el problema del embrague, del clutch, a Enzo Ferrari e incluso le sugiere mejoras técnicas concretas. Pero directamente, o sea, ese güey... Directamente, ese güey toca la puerta de... Dice, de güey, Ferrari. quiero hablar con Enzo Ferrari. A ver, tráiganme Enzo Ferrari. Tráigame a Enzo Ferrari, tengo que decirle algo. Y ese güey aceptó la cita, o sea, obviamente. Sí, sí, sí. Pues Ferrari, a lo mejor él era humilde. Y dijo, voy a hablar con este güey. Ya hablaremos de ese güey. Igual y también era un pinche prepotente de mierda, ¿no? Pero... Bueno, pero ese güey también tiene varias películas. Pero bueno, ese no es el chiste. Según se cuenta, lo trata con un... mira nada más. Nos adelantamos. Lo trata con un desprecio brutal. Le dice algo como... Un fabricante de tractores no tiene nada que enseñarme sobre coches deportivos. Esa es la historia que yo he escuchado, güey. Y hay otra frase todavía más arrogante que también se le atribuye a Ferrari en ese contexto. Yo no vendo coches, vendo motores. El coche lo regalo. El motor tiene que ir montado en algún sitio. Es un frasezón, ¿estás de acuerdo? Es algo muy cabrón. O sea, ¿Pero eso quién lo dijo? ¿Ferrari? Ferrari, sí. O sea, le dice, yo no vendo coches, yo vendo los motores, pero los motores tienen que ir puestos en algo y por eso está el coche. Ok. Lo cual se me hace un poquito... No sé, güey. Igual iba a decir una pendejada, pero yo... O sea, a mí me gusta la Fórmula 1. No diría que soy el más fan, güey. Y me gusta un poco como ese tema automotriz. Entonces, yo lo que he escuchado, sobre todo con compas que sí saben bastante de coches, un saludo al Beno y al Frost, que ambos trabajan en Ford. Pero lo que he escuchado es, por ejemplo, güey, coches que son americanos, es esa filosofía. Es decir, motor. Tú métele un motor con un chingo de huevos, un chingo de caballos, por ejemplo, poniendo el Mustang, ¿no? Es un coche que igual y no tiene tanta aerodinámica, que no tiene como tanto diseño para que sea veloz por sí solo el coche. Uh-huh. En la Fórmula 1 así funciona, güey. No es solo el motor. O sea, claro que tiene que ver el motor. Claro. Pero la aerodinámica tiene mucho que ver. Entonces me hace raro que Ferrari haya dicho eso, güey, porque no es solo un motor, güey. Obviamente tiene muchísimo que ver pero para un coche deportivo. Pero en esos años la aerodinámica no era algo tan estudiado. O sea, no había tantas simulaciones, no había tanta capacidad de medir qué tan poco aerodinámico era un coche. Entonces, en este caso era, mi motor tiene un chingo de huevos, mi coche, por ende, es rápido. O sea, por esos años. O sea, ya después fue avanzando y ya tenía que ver el coche como tal. Pero este güey le dijo, mis motores son la mera verdura del caldo. O sea, le dijo básicamente a Ferruccio que se concentrara en sus tractorzuelos y que le dejara hacer coches de a de veras. Que le dejara hacer motores con huevos. Exactamente. Eso no me gustó, güey, porque yo hubiera pensado que desde el principio pensaban en otras cosas más que solo en el motor, ¿no? Pero es lo que es. Sí, y aparte es arrogancia, es decir... O sea, mis coches son tan buenos como mi motor, pero en realidad yo lo que hago son motores. O sea, básicamente. Pero bueno, no se quedó así porque Ferruccio, ofendido en lo más profundo de su orgullo, toma una decisión que define el resto de su vida. Si Enzo Ferrari no era capaz de construir el automóvil deportivo perfecto, él mismo lo iba a hacer. Y no estamos hablando de una decisión tibia. Estamos hablando de fundar una empresa entera de automóviles deportivos desde cero, sin experiencia previa de ese mercado, solo para demostrarle a ese güey
que lo había insultado y que se equivocaba. O sea, una pinche guerra de arrogancia, güey. De ego total. De ego. Esa es la chispa real detrás de una de las marcas más codiciadas del planeta. Qué no cabrón, fue un plan güey, de qué negocios, cagado. güey. Fue orgullo puro, güey. El que le dolió ni el ego, cabrón, güey. Sí, no mames. O sea, porque el güey sí venía con bases, ¿no? O sea, sabía de lo que estaba hablando y que Claro. O sea, Don no es muy Enzo Ferrari diferente un le haya tractor a dicho, un coche, güey. güey. Quieras o no. No es tan diferente. Y todo porque el clutch le salió malo, güey. O sea, sí es muy diferente, pero la mecánica... O sea, el funcionamiento O sea, un güey general. que tiene ese conocimiento de cómo hacer tractores, pues claramente Sí, güey. pudo dar una buena opinión. Y este güey por arrogante, en vez de decir, verga, güey, tienes razón, qué chingados voy a estar tomando una opinión de... Claro, y ahí hay dos efectos mariposas muy cabrones, güey. Si el clutch no se le hubiera chingado al Ferrari, no hubiera ido a hablar con ese güey, no hubiera existido el Lamborghini. Y si Enzo lo hubiera escuchado, tampoco habría existido el Lamborghini, güey. O sea, está muy cabrón. Y eso hace que el 7 de mayo del 63, Ferruccio funda oficialmente Automobili Ferruccio Lamborghini, SPA. Spa. Y aquí hay un detalle que me parece sencillamente perfecto para esta historia. Elige instalar su fábrica en Sant'Agata Bolognese, un pueblo que está a solo 25 kilómetros de Maranello, donde tiene su sede Ferrari. No se fue a otra región, no se fue a otra ciudad lejana, se instaló prácticamente en el patio trasero de su rival. El mensaje no podía ser más claro: voy a construir algo mejor que tú y lo voy a hacer aquí mismo para que me veas. Y luego viene la elección del símbolo de la marca, que también es muy, muy importante. Okay. Tiene su propia historia. En 1962, o sea, un año antes, Ferruccio había viajado a Sevilla, España, y visitó el rancho de un ganadero llamado Don Eduardo Miura, dueño de una de las ganaderías de toro de lidia más prestigiosas y temidas de España. Ferruccio quedó completamente cautivado por estos animales y por su fuerza, su bravura, esa especie de furia controlada que proyectaba el toro, y decidió que el símbolo de su nueva marca sería un toro de lidia furioso, en posición de embestida. Gran historia, ¿no? O sea, gran origen del logo. Muy interesante. Sí, güey, o sea, y... Digo, yo me imaginaría que también fue un pedo como de, pues Ferrari es un caballo. Que, güey, a ver, está mejor un caballo, ¿no? Pues depende de cómo lo veas. No, O sea, el caballo es más rápido, pero el objetivamente. toro es más fuerte. El toro aguanta más. Sí, pero también fue un poquito de eso, justo, ¿no? Lo que acabas de decir, como, bueno, este güey tiene un caballo y yo pongo un toro que es más fuerte, es más... Sí, pero, sí. pero es más O sea, rápido. el caballo. dudaría que fuera coincidencia, la verdad. O sea, sí creo que tiene algo que ver. Porque, pues, Ferrari tiene el caballo rampante. O sea, y Lamborghini responde con un toro embistiendo. O sea, es casi de que el caballo de carreras contra el toro que no se deja domar. Y la obsesión con la tauromaquia no se quedó solo en el logo. No sé si sabías, pero Ferruccio decide nombrar muchos de sus modelos en honor a toros de lidia famosos. O sea, el modelo como el Miura, que es su modelo más icónico, lleva el nombre directo de la ganadería de Don Eduardo Miura. El islero se llamaba así por el toro que mató al torero Manolete en 1947. ¿Islero? ¿Islero? Ajá, el islero, otro modelo. O sea, así se llamaba el toro que mató a Manolete. A un torero. Correcto. Manolete. El murciélago por un toro que sobrevivió 24 estocadas en una corrida de 1879. Órale, o sea, todo era relacionado con toros, literal, güey. Sí. O sea, le fascinó tanto que dijo, no solo mi logo, sino también los modelos van a tener historia taurobélica. Taurobélica. Y se ganó el indulto por su bravura, el murciélago. Hasta el día de hoy, décadas después de la muerte de Ferruccio, Lamborghini sigue nombrando sus modelos con esa tradición taurina. Huracán, Aventador, Gallardo. Todas vienen de la misma idea original. El primer modelo de la marca fue el 350 GT, lanzado en 1964, del cual se fabricaron solo 13 unidades ese primer año. Para 1967, entre el 350 GT y su sucesor, el 400 GT, ya habían producido 141 unidades.
Números chiquitos comparados con la industria automotriz en general, pero suficientes para demostrar que la apuesta tenía sentido. Y ahora llegamos al momento que verdaderamente puso a Lamborghini en el mapa mundial. O sea, ahí ya era algo, pero era chico, dentro de lo que cabe. Y en 1965, dos ingenieros jóvenes que trabajaban para Ferruccio, Giampaolo Dallara y Paolo Stanzani, junto con el piloto de pruebas neozelandés Bob Wallace, empiezan a desarrollar algo radical. Un auto deportivo de calle con el motor colocado en el centro, justo detrás del asiento del conductor, en vez de adelante, como era lo normal en autos de calle de esa época. En el centro, güey. En el centro, sí. ¿Justo debajo? Como mid-engine. No, es como si estuviera en la cajuela, pero no es hasta atrás. Ok. O sea, ya son coches con el motor en la parte trasera, en vez de en el cofre, como lo era antes. Y esta configuración de motor central es una de las técnicas que se usaba ya en autos de carrera de Fórmula 1, pero nadie lo había llevado a un auto que pudieras comprar y manejar en la calle. Ok. Presentan un prototipo en el Salón del Automóvil de Turín en noviembre de 1965 y el 10 de marzo de 1966 en el Salón de Ginebra presentaban la versión de producción en el stand de la casa de diseño Bertone. El diseño, obra del entonces jovencísimo diseñador Marcello Gandini, es una cuña baja, agresiva de apenas 105 centímetros de altura. Un coche de este vuelo, güey. Yo creo. O sea, ya con el motor central y todo, un coche para ir rápido. Lo pintaban de naranja brillante que, según las crónicas de la época, dejó a los visitantes del salón completamente boquiabiertos. Anonadados. Estupefactos. Cagados. Los zurró. Ignorando todas las convenciones existentes sobre cómo debía verse un auto deportivo. Y ahora imagínate, con un motor V12 de 3.9 litros montado en posición transversal central. No sé, eso ya es muy técnico. Explícalo, cabrón. A ver, un V12 es un motor en forma de V. Existe el motor en V, en L, Boxster y W. La V es que tiene cilindros de un lado, cilindros del otro. Depende del ángulo, eso depende del motor. Pero 12 cilindros, 6 y 6. De 3.9 litros. O sea, un motor sotototote que al precio de como está la gasolina hoy, insostenible. Y con 385... Gracias a Morena, ¿verdad? No, es cierto. Aquí, partidistas. 385 caballos de fuerza. El Miura aceleraba de 0 a 100 km por hora en 6.7 segundos y alcanzaba una velocidad máxima de 280 km por hora. 280. Y el 0 a 100 en 6.7. ¿En qué año estás hablando, güey? Estamos hablando del 66. No mames. 1966. O sea, 280 kilómetros. Las carreteras ni siquiera estaban hechas para ir a 120, yo creo, güey. Pues hoy en día los Fórmula 1 van a 300 y cacho. Bueno, pero en pista alcanzan eso. O sea, en una línea recta probablemente alcancen más. Sí, claro. Pero o sea, es un coche rapidísimo. Digo, hoy en día de 4 cilindros te pueden producir la misma cantidad de caballos de fuerza y la misma velocidad, pero en ese momento era lo que había y era de lo más potente. Eso lo convertiría en el auto de producción en serie más rápido de todo el mundo. No el más rápido en una pista cerrada de pruebas, sino el más rápido que cualquier persona podría comprar y sacar a la calle. Verga, güey. O sea, Ferrari... Ahí se quedó corto. Pero ¿a cuánto andaba? O sea, estamos hablando de 280 kilómetros por hora. El Lambo y un Ferrari... 240, 260. Ok. Y con menos caballos. Yo le calculo unos 200 y algo. Ok. Podríamos estar dando datos totalmente erróneos, la verdad. El güey ya le estaba callando el hocico a Don El güey ya estaba Ferrari. en otro... Sí, ese güey ya estaba en otro mundo. Que al final, digo, no sé, güey. Igual estoy diciendo una pendejada, pero Ferrari sigue siendo Ferrari. Sí, claro. Y Lamborghini siempre fue. Lamborghini. Sí, pero Ferrari es... Sí, por estatus y arribita por del historia, Lambo, claro. al menos... Es que la gente yo creo sabe. que el exponente de coches deportivos más alto que hay. Ok. Que con el nuevo que sacaron, con el... ¿Lo viste? El Ferrari Luce o algo así. Ah, sí. Está horrible. Está culero. Horrible. Pero bueno, ese será para la historia de Enzo cuando le mentemos la madre a ese güey.
Pero bueno, entre 1966 y 1973 se produjeron 763 unidades del Miura en sus distintas variantes. Y el legado del Miura es tan grande que la propia Lamborghini hasta el día de hoy lo describe como una declaración de intenciones de la marca. Valentía por encima de lo convencional, innovación sin concesiones, diseño e ingeniería llevados al límite. El Miura no solo fue un buen auto, inventó básicamente el concepto moderno de supercarro como se conoce hoy en día. Órale. Está cañón que por ego, o sea, se pudo haber quedado con el primer modelo que era bueno, con el segundo que también era bueno y que ya le ganaban, yo creo, a Ferrari en cuanto a, pues, que no le fallara o que fuera una máquina muy buena. Pero este güey, neta, sí sabía lo que hacía. Sí, claro, güey. O sea, y ni siquiera fue su enfoque principal. Ese güey se dedicaba a hacer tractores, pero por ese piquetón, el güey dijo, lo voy a hacer y lo voy a hacer mejor que cualquiera. Y ese güey acabó poniendo la vara, imagínate. O sea, ni siquiera quiso alcanzar a alguien. O sea, bueno, quiso alcanzar a Ferrari, pero ya que lo rebasó, él siguió yendo hacia arriba y dijo, Es que ahora nadie me va a alcanzar a mí. La idea ni siquiera fue alcanzar a Ferrari. Yo creo que desde el principio fue, te voy a chingar, culero, ¿no? O sea, la guerra de egos, claro. Literal, güey. Es como, Sí. no me haces caso, vas a ver cómo mi coche es mejor que el tuyo. Claro. A ver a quién le apesta. Más el aceite. Exactamente. Pero bueno, ahora sí que ningún imperio crece sin tropiezos y sin turbulencia. La historia de Lamborghini en los 70 se pone fea bastante rápido. En 1971, Lamborghini Trattori, la de los tractores, que exportaba alrededor de la mitad de su producción de tractores, sufre un golpe durísimo cuando su importador en Sudamérica cancela todos sus pedidos. Y casi al mismo tiempo llega un golpe todavía peor. El gobierno de Bolivia, que había encargado un pedido enorme de 5,000 tractores, sufre un golpe de estado militar. El nuevo gobierno cancela toda la orden que ya estaba siendo preparada para el embarque desde el puerto de Génova. 5,000 tractores cancelados de un madrazo por una crisis política al otro lado del mundo en el que Ferruccio no tenía absolutamente nada que ver. Imagínate. O sea, bueno, aquí nos dejan claro que él seguía haciendo tractores y seguía haciendo coches. Pero, o sea, también le dejaba muchísimo el de los tractores. Yo creo que en realidad ese era su sustento. Sí, claro. Y entonces, al allá exportar y todo, y que le cancelen 5,000 camiones, 5,000 tractores a una exportación a Bolivia, güey. Te parte la madre. O sea, ¿dónde verga vas a meter 5,000 tractores en Europa, güey? En donde, o sea... Pero ¿y qué pedo? O sea, no había un contrato, güey. O sea, no mames. Ay, pues por más que hubiera habido un contrato, no te lo va a pagar, o sea, ya no te lo puede pagar el que lo compró. O sea, es como si... Pero era con el gobierno de Bolivia. Con el gobierno boliviano. Entonces lo sacan del poder y ahora ¿con quién, no? Digo, di que no llegó a Bolivia, ¿no? O sea, que se quedó en esas tierras, porque si no hubiera sido todavía muchísimo más caro el regreso de todos esos tractores. Y eso deja a la empresa de tractores con una deuda gigante y para empeorar las cosas, los empleados sindicalizados no podían ser despedidos fácilmente, lo que generaba una presión financiera insostenible sobre el negocio. Y por si eso fuera poco, en 1973 llega la crisis mundial del petróleo que golpea simultáneamente a la industria automotriz de lujo, porque de repente a nadie le importaba comprar un superdeportivo que consume gasolina como loco y que también golpea a la maquinaria agrícola en general. Madres, güey. O sea, golpe tras golpe. Sí, o sea, lluvia de putazos. De putazos, güey. ¿Y con qué te tapas? Pues si las dos cosas que haces dependen del petróleo y uno te lo cancelan y no puedes despedir a tus empleados, es una locura. Y así es que Ferruccio decide vender. En 1972... No mames que vendió. Ajá. Don Ferruccio. Don Ferruccio. En 1972, ya cansado de toda la presión financiera y viendo el panorama económico mundial, Ferruccio vende su participación en Automobili Lamborghini, la empresa de autos que había fundado por puro orgullo herido, y al año siguiente, en 1973, también vende Lamborghini Trattori. No mames. Sí, su empresa de tractores a otra compañía italiana llamada SAM. O sea, ya esa madre ya no es familiar, vaya, o sea, ya no es de Lamborghini para nada. No, ya para nada. No, de hecho ya ahorita, hoy en día, lo vamos a ver más adelante, pero es de Volkswagen, grupo Volkswagen. ¿A poco? Sí, lo maneja Audi. Órale. Que Audi también es parte de Volkswagen. Sí.
Entonces, Yo no sabía que Lambo también, güey. Sí. De hecho, Lambo, Bentley también es parte del grupo Volkswagen, autos de lujo. No mames, güey. Sí. Qué mal pedo. Está bastante cabrón, la neta. O sea, imagínate, o sea, todo tu patrimonio... Es un final triste, güey. Todavía no acaba. Porque es que, güey, justo habías dicho algo al principio de que final feliz. Esto ya me huele a triste, güey. A mí ya me huele a, no, güey. a miserable, güey. Es que todavía no escuchas lo que falta. Bueno, vamos a... O sea, triste porque su patrimonio ya no es de él. O sea, todo lo que construyó ya no es de él. Eso está bien culero, güey. Pero él toma la decisión. O sea, más allá del varo rebasa, es como... güey. No. O sea, sí, rebasa, sí, güey. lo entiendo, güey. Pero más allá del varo es como... Pues no mames, cabrón. Es lo que tú construiste por tu pinche ego. Sí. Chingarte a Ferrari, pero aún así, Y güey. con no ese mismo mames. ego lo tienes que entender. Y Enzo no vendió Y por Ferrari, o güey. sea, fue literalmente porque el gobierno boliviano canceló. O sea, que fue gran parte eso y parte por la economía mundial que se fue hacia la baja y el petróleo subió y todo y era O sea, insostenible. todo, O sea, la puta gente madre. dejó de comprar y absolutamente todo se le hundió. Entonces decide retirarse por completo de los dos negocios que llevaba su apellido. El hombre que había fundado un imperio de tractores con chatarra de guerra y que después fundó una marca de superdeportivos para humillar a Enzo Ferrari, se va. Sin pelear, sin escándalo público, simplemente decide que ya fue suficiente. Hasta aquí, compadre. Y ahora, pues digo, el cómo le armó Ferruccio Lamborghini, lo vimos hasta este momento, todavía tiene más relevancia más adelante, pero pues nos quedamos ahora con Lamborghini, ¿ok? Vamos a seguir hablando de Lamborghini en la época moderna y cómo fue evolucionando desde que se vendió hasta el día de hoy. ¿Te parece? Ok. Y aquí viene una parte de la historia que normalmente no se cuenta con mucho detalle porque la mayoría de la gente pues, conoce a Lamborghini como la marca de autos locos con puerta de tijera. Sin saber que después de que Ferruccio se va de la empresa, pasa por una travesía complicadísima de casi 25 años buscando estabilidad. Primero pasa por las manos, para la marca Lamborghini. Primero pasa por las manos de varios propietarios, George Henry Rossetti, después de René Leimer y luego los hermanos Mimran. En 1978 la empresa entra formalmente en bancarrota. No mames. Bajo distintos propietarios siguen lanzando modelos. El Countach, que es icónico, ¿viste el logo de Wall Street? Sí, sí. El Lamborghini que choca, Sí. es el Countach. Que se vuelve un icono cultural. El que choca cuando va todo drogado, ¿no? Que según él llegó al pedo a su casa. intacto, ay, el día siguiente lo ven todo desmadrado. Se vuelve un icono cultural de los 80s con sus puertas que se abren hacia arriba. Después el Lamborghini Diablo, además del Urraco, el Silhouette, el Jalpa y el famoso LM002. ¿Y estos todavía tenían relación con los toros, güey, o ya no? Sí, mantienen esa... Diablo, qué verga. Así se llamaba el toro. Ah, ¿sí? Sí. ¿Qué toro? El Diablo. Ah, sí. Ya me acordé del toro, el diablo. Además del Urraco, el Silhouette, el Jalpa. El que sí no creo que era el nombre de toro, el LM002. Sí, había un toro que así se llamaba, güey. Así se llama. Pero ya empaquetado y para venderse. Que era un tipo de camioneta militar de lujo. Qué mamada, ¿no? Una Homer, ¿o que de ahí se habrá inspirado Homer? Podría ser. Güey, aprovechamos para pausa comercial. Rapidísimo, 20 segundos. Vean este video de Casu Residencial. Vamos con el video. Voy al baño en lo que pones ese video. ¿Tu privada todavía se administra con mensajes, archivos de Excel y papeles por todos lados? Con Casu Residencial controla pagos, visitas, paquetería, comunicados y mucho más desde un solo lugar. Casu Residencial. Tecnología para comunidades mejor organizadas. Regresamos, mi estimado Calamar, después de esa pausa comercial. Aquí les dejamos las redes. El link para que vayan a contratar si les interesa Casu Residencial. Gran Gracias por el plataforma. patrocinio. Gracias por el Y patrocinio. a seguir creciendo. En 1987, Chrysler compra Lamborghini. En 1994, Chrysler la vende a una empresa llamada Megatech. Que aquí se me hace un poco raro que ande pasando de mano en mano porque ¿por qué no venderían, no? O sea, ¿por qué lo venderían tanto si no fuera ya una marca reconocida? No, es que claramente ya era una marca reconocida, güey. Bien posicionada, pero no daba. ¿Me explico? O sea, los costos no daban. Solo tenían una gran marca y vendía un chingo, pero no daba. ¿Me explico? Pero entonces no vendían tanto. No, sí vendían
A lo mejor era muy caro producirlos y la ganancia era poca, Exacto. ¿no? La producción era muy cara, güey, ¿no? Y los costos en general. Sí, podría ser. O sea, pero al año siguiente, en 1995, grupos de inversión de Malasia e Indonesia... Tú todavía ni nacías, pinche morro meco. Pues tú sí, pinche ruco. Tenía un año. Mycom, Setco y V-Power Corporation terminan adquiriendo la marca. Y finalmente, donde se acaba sentando, en el 98, el grupo Volkswagen compra Lamborghini y la coloca bajo el control de su división Audi. Y ahí sigue hasta el día de hoy. Mientras... Órale, fíjate, eso sí no lo sabía, güey. No tenía idea que era de... El grupo Volkswagen es gigante y curioso que el Lamborghini también. De hecho, ¿tú sabías que Rolls-Royce es grupo BMW? Sí, eso sí lo sabía. No sé por qué, Pero pero lo sabía. Sabía que Audi era de Volkswagen. Ajá. No pero tenía idea de Lamborghini. que Lambo, güey. De hecho, Lamborghini, los últimos que han sacado, han tenido piezas de Audi. O sea, no hacen piezas propietarias de Lamborghini todo el coche, sino que algunas las comparten. Es un dato muy curioso. ¿Dirías que bajó la calidad? No, Audi es excelente. No, de Lambo. Por eso. Ok. O sea, las piezas de Audi no le pedirían nada a nadie. Audi era alemán, ¿no? Bueno, también Volkswagen. Ajá, sí, es alemán. Y curioso, ¿no? Que los que tuvieron... Porque los tuvieron encarcelados. encarcelados. Bueno, no, los británicos los encarcelaron, pero por culpa de los por culpa alemanes. de los alemanes, perdón. Sí. Y entonces, mientras todo esto pasaba con la empresa que llevaba su nombre, Ferruccio ya no estaba metido en ese mundo. Él ya se había retirado. Y estaba viviendo la vida con los milloncitos que Sí, vendió. con sus grandes los millones de liras italianas que esperamos que no le estemos cagando. Se retira una extensa finca. No, ya pasé un momento y eran euros, güey. Son el 95. Bueno, que fueron 20 años o algo de toda esa... De todo ese merequetengue. Se retira a una extensa finca en Panicale, en la región de Umbría, en el centro de Italia. Y ahí hace algo que concreta de manera hermosa con sus orígenes. Se convierte en productor de vino. Recuerda que sus papás eran viticultores, cultivaban uvas para hacer vino y Ferruccio, después de toda una vida fabricando tractores y autos deportivos, regresa exactamente al oficio de su familia, pero a una escala industrial. Ok, pues ya con varo. Sí, pues llega a producir 1.5 millones de botellas al año. No O mames. sea, se vuelve un magnate también de los vinos. Digo, no sé cuánto sea el promedio de vinos que haga una casa vinera, pero... Vinícola. Vinícola. Pero, güey, 1.5 millones de botellas es un chorro. Y aquí está el detalle que cierra el círculo de manera perfecta. Uno de sus vinos más apreciados los llama Sangue di Miura, que significa sangre de Miura, el mismo nombre que le puso a su auto más icónico, inspirado en los toros de Lidia, ahora bautizado como una botella de vino. El hombre que construyó su mito sobre la furia de un toro termina su vida produciendo algo tranquilo, lento, cultivado con paciencia en una finca italiana. Todo esto llega a su fin cuando Ferruccio muere el 20 de febrero de 1993. Antes de que, o sea, él ni siquiera se enteró de que lo había comprado Volkswagen, porque eso fue en el 95. Ok. Y acaba muriendo en un hospital de Perugia por complicaciones cardíacas y respiratorias a los 76 años. 76, bueno, vivió... Vivió bien. Y los ha de haber vivido muy bien, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Y hay un detalle, y es que en su funeral, y es algo pues bastante emotivo y creo que bastante icónico también, su féretro fue transportado por uno de sus propios tractores. No por una carroza elegante. A huevo. No por uno de sus superdeportivos icónicos, sino por un tractor. Pues de donde empezó todo, güey. Justo. Volvemos al origen. El objetivo con el que empezó todo. El que lo sacó de la pobreza de la posguerra y el que financió su sueño de venganza contra Ferrari. Ese fue el vehículo que lo llevó en su último viaje. Muy poético, ¿no? Totalmente, güey. Y bueno, ahí te va un poquito de Lamborghini hoy. Sigue siendo propiedad del grupo Volkswagen y el negocio está mejor que nunca. Sí. En 2024, la empresa cerró con una cifra récord de 10.687 unidades entregadas en todo el mundo. ¿Cuántas? 10.687. Es mucho para una... Pues considerando que es un auto de 6 millones de pesos mínimo. 10.600, ¿en cuánto tiempo? En 2024. O sea, en un año. En un año. O sea, cañón. O sea, el más barato yo creo que está en unos 6 millones de pesos.
Y esto, No mames. 6 millones de pesos, el más barato, güey. ¿Estás seguro? por lo menos, sí. ¿Seguro, güey? Seguro. A ver, googleale, güey, o ponle en el chat GPT, porque no mames, 6 millones el más barato. ¿En cuánto está el Ferrari más barato? Por ahí han de andar. ¿También? Sí, mira. No mames, es un chingo, güey. O sea, de agencia, ¿no? Obviamente. Sí. Pero... Sí, correcto. Porque pues ya tienen modelos más caros. Que bueno, en cuanto a reventa, Ferrari tiene los precios de reventa más altos. Y de hecho, uno de los Ferraris se vendió... O sea, esas madres no se devalúan tanto. Vaya. No, al revés suben de precio. No mames, ¿en serio? Suben de ¿Cualquiera? precio. No todos. Por ejemplo, los más producidos, como la Lamborghini Urus, que es la SUV, pues no se devalúa tanto como un coche comercial, pero sí. Pero modelos como el Huracán STO, el SVJ, todo ese tipo de coches sí suben de precio porque ¿Tienen plusvalía, güey? Sí, güey. Hay coches que son inversiones. Te digo, un Ferrari de no me acuerdo qué año se ¿Pero subastó. cómo va a tener un coche plusvalía, cabrón? Porque es historia, güey. Porque es historia, literalmente. O sea... Pero hacen muy pocos, obviamente. Sí, claro. O sea, hay ciertos modelos de producción que siempre se mantienen y hay otros que son por ediciones limitadas. Y haz de cuenta que no es como que saquen el Lamborghini, Lamborghini Miura y luego el Lamborghini Miura 2026. No. En cuanto acaba la producción del Miura, sacan otro modelo totalmente diferente, totalmente nuevo. Entonces ya no se pueden conseguir esos. Entonces por eso es que suben de precio. Y mira, justo el Lamborghini nuevo más barato de la agencia actualmente es la Urus en 6 millones de pesos. Pesos mexicanos. Pesos mexicanos, sí, imagínate. Qué puta locura, güey. Y eso fue 6% más que el año anterior, las 10.600 unidades. Esto en un momento donde el grupo Volkswagen como conjunto está enfrentando recortes de empleo y reducción de producción en Alemania. Lamborghini, su filial italiana de superdeportivos, sigue rompiendo récords mientras la casa matriz tiene problemas. Stefan Winkelmann, el actual presidente y CEO de la marca, ha dicho que 2024 confirmó el vínculo con sus clientes y el creciente interés de las nuevas generaciones hacia la marca. Su gama actual incluye el Urus, que es la SUV, ridículo en potencia, es un carrazo y que aporta el mayor volumen de sus ventas de la marca. Ya en su versión híbrida enchufable, la Urus SE es el modelo más reciente de esa camioneta. Luego está el Huracán en varias versiones y está el Revuelto, que es el modelo más actual que tiene ahorita y es el primer superdeportivo híbrido V12 de la historia de la marca, presentado en el 2023. Cuya cartera de pedidos ya cubre producción hasta finales del 2026. No mames. La marca está en un proceso de transición hacia la hibridación completa, manteniendo ese famoso motor V12, pero ya combinados con sistemas eléctricos. Que hoy en día todo eso de los motores cada vez ha sido más chico. O sea, Ferrari ya no maneja V12, maneja V10 y V8. O sea, Lamborghini sigue aferrándose al V12, pero ya tiene modelos que fueron muy criticados como el Sian, que era un V8 híbrido. Okay. O sea, entonces, pues por consumo de gasolina, pues sobre todo por consumo de gasolina y emisiones, es que los han intentado ir reduciendo de tamaño. Pero bueno, la marca se tiene que adaptar. Y ese dato me parece buenísimo para cerrar este bloque, porque casi nadie lo sabe. Los tractores Lamborghini siguen existiendo. La empresa SAME, a la que Ferruccio le vendió el Lamborghini Trattori en 1973, después se fusionó y formó el grupo Same Dutzfar, conocido como SDF, que en 2015 se consolidó como SDF Group y hoy ese grupo sigue fabricando tractores bajo el nombre Lamborghini. O sea que en teoría, en este momento, en algún campo de Italia o de otro país, puede estar funcionando un tractor con el mismo apellido que el superdeportivo más caro que puedas imaginar. Dos productos completamente distintos, mismo nombre, mismo origen, dos destinos completamente separados desde que Ferruccio se retiró. Entonces, llegamos al cierre de este episodio. ¿Cómo la armaron? Correcto. La armaron con un herrero de pueblo que prefería los motores a la tierra de su familia. La armaron con un hombre que pasó la guerra reparando tractores en una isla griega que escapó de los alemanes y terminó arrestado por los británicos. La armaron reciclando chatarra militar para resolver un problema bien concreto. Agricultores pobres que necesitaban maquinaria barata después de una guerra que lo destruyó todo. Y la armaron sobre todo con un berrinche. Con el orgullo
herido de un hombre que fue a quejarse de un embrague roto y salió de esa junta decidiendo fundar una empresa entera solo para demostrarle a otro hombre que estaba equivocado. Ferrari, compadre. Y aquí, bueno, esta historia nos dice algo bastante profundo sobre el ego y la verdad es que me gustaría, digo, no es tanto la estructura que manejamos, pero pues habla sobre lo profundo del ego y específicamente sobre cierto tipo de orgullo masculino italiano en este caso, de mediados del siglo XX, y es que Ferruccio no fundó Lamborghini porque tuviera un plan de negocios brillante sobre el futuro de los autos deportivos. La fundó porque un hombre le dijo en su cara que él no entendía de coches por venir de los tractores. Y en vez de tragarse ese insulto, decidió construir a 25 kilómetros de distancia la prueba viviente de que estaba equivocado. Ese tipo de orgullo puede ser destructivo cuando se queda en pleitos pequeños y rencores, pero cuando se canaliza así, cuando se convierte en motor de construcción en vez de solo amargura, termina creando algo que sobrevive 70 años después de la muerte. Bueno, no 70 años después de la muerte, pero años después de la muerte de quien lo empezó. Ahora sí que lo que también es bastante interesante de esta historia es que a diferencia de otros episodios que hemos contado, Ferruccio no termina destruido por su éxito, ni atrapado en escándalos ni tragedias, sino que termina siendo vino en una finca tranquilo. Pues se la peló con su empresa, pero dice, ay, la vendo, me hago millonario. Pudo haberse dado en la madre y a lo mejor revivirla o mantenerla viva, pero ese güey dijo, hasta aquí demostré mi punto, me puedo ir tranquilo a mi casa. ¿Estás de acuerdo? Sí, no se aferró ya a ese ego con el que empezó. Sí. O sea, fue como, ya está mi punto, chingue su madre. Sí, no se aferró, es lo que te decía, como, verga, qué culero que pues tengas que dejar tu marca, güey. O sea, todo lo que construiste. Pero al final, pues así es la vida, ¿no? O sea, claro. Digo, no sabremos cómo se habrá sentido al hacerlo y qué habrá hecho, pero pues al final es lo que es. Pero hizo lo que hizo y chingó a su madre, güey, ¿no? O sea, y se dedicó al vino. Y muere de viejo en paz. Su féretro lo carga uno de sus propios tractores, güey. O sea, pocos fundadores de imperios así han tenido un final tan tranquilo como ese. Así la armaron en Lamborghini, por orgullo, por guerra, por chatarra reciclada, por toros y por un clutch que se rompía seguido. No mames, güey, qué loco que... O sea, esta es una historia pues bastante famosa, ¿no? Estamos hablando de Lamborghini, Ferrari y la chingada. Pero es una realidad, güey, que muchas empresas nacen así, güey, por egos. Sí. ¿No? O sea, y no necesariamente la misma narrativa de decir, yo vine a decirte algo y me mandaste a la verga. Por compararte con alguien, ¿no? Pero, pues sí de venganzas, ¿no, güey? O sea, incluso empresas de... no se me ocurre ahorita ninguna, güey, pero claro que hay historias como de... Corrieron al director de tal empresa... Y este güey dijo, sí, puto, pues te hago la competencia, güey. Sí, claro. Sí. Hay muchos casos y seguramente nos tocará ver varios aquí en el canal. Y son muy interesantes, ¿no? O sea, claro, güey. Es gasolina, güey, ¿no? Sí. O sea, también es inspiracional. También y demostrarte a ti mismo que ellos cometieron un error. ¿Estás de acuerdo? O sea, es un güey, me estás corriendo, me estás diciendo lo que sea. No, o sea, también viene esa parte de... Sí viene esa parte de cometiste un error porque me corriste o lo que sea... Pero también viene mucho la parte de gente que, por ejemplo, dice como, verga, güey, me corriste y llevo, no sé, tantos años haciendo esto y, pues, güey, es lo que sé hacer. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues, esto. Pues eso, claro. ¿No? Sí. Y, güey, es chingón, ¿no? O sea, el poder demostrarte a ti mismo que puedes hacer lo que... Pues para lo que fuiste criticado, para lo que sea, y decir, güey, sí puedo, lo hago y me sale mejor. Güey, es una gran historia de origen, que aparte este güey, antes de eso, su vida había sido un desmadre, güey. O sea, no la llevó fácil, güey. Sí. Y el cabrón le chambeó y hubiera conseguido el mismo éxito con los tractores, güey. Si se hubiera quedado ahí también lo hubiera hecho, güey. Pero lo que trasciende como tal es esa rivalidad, güey. Sí, claro. Es esa historia, güey, de querer competirle, que ahora, pues te digo, Ferrari sigue siendo el exponente más grande de autos deportivos. Sí. O sea, en todo el mundo, yo creo. Sí, claro. Como marca es Ferrari. Exactamente. Hasta de la Fórmula 1 sigue siendo... A ver, aunque no le esté yendo tan bien, es como... Puta, güey, es Ferrari, güey. Todo el mundo quiere ser... piloto de Ferrari en el caso de los pilotos, güey. Claro, en Le Mans, Ferrari también está en todos lados. O sea,
O sea, sí es una historia de éxito muy padre, que tiene muchos matices, pasa por muchas cosas, para que el güey acabe tranquilito, sentado. Digo, a lo mejor su muerte no fue su muerte no fue la mejor, pero el güey vivió una vida tranquila después de haber hecho todo su desmadrito. Pues a huevo, güey. Gran historia. La neta es que no conocía tan a fondo la historia de Lamborghini. Me gustó escuchar de ella. ¿Ustedes qué opinan? Si ya llegaron hasta aquí, no mamen, ya estamos en el final del video. Suscríbanse. Suscríbanse, denle like, compártanlo a sus amigos que les gustan los automóviles, porque eso es una historia que por más que sepas lo que tú decías de Ferrari, tiene mucho más que contar y aquí lo están escuchando. Y si ya llegaron hasta aquí, pues no mamen. Sí, ¿no? o sea, que Suscríbete. es un botón. Digo, en Spotify no sé si también funcione como suscribirte. Es más bien seguir, Sí, ¿no? seguir, correcto. Síganos en Spotify, suscríbanse en YouTube, síganos en Instagram, En Facebook también. en el Facebook. Y TikTok. TikTok, sí, lo vamos a armar también, ¿no? Sí. A huevo. Correcto. Espero que hayan disfrutado del cómo la armaron, gente. Ya saben cómo la armó Ferrucho y cómo la armarán los demás. Nos vemos en el siguiente capítulo. Saludos en casita. Hasta pronto.